María se levanta cada día antes de amanecer para preparar a sus dos hijos y dejarlos en el colegio antes de encadenar dos trabajos a tiempo parcial. Es madre soltera, empleada por las mañanas en una cafetería turística y por las tardes limpia habitaciones en un hotel. Lleva bastantes años así, sueldo mínimo, turnos cambiantes, sin ahorros, con la angustia constante de no poder permitirse ningún contratiempo. En sus 40 años, España le prometió prosperidad si trabajaba duro, pero la realidad está siendo muy distinta, como la de mucha gente. Al final de mes, tras pagar el alquiler, empieza a ser desorbitado. Gastos básicos. A María apenas le quedan unas monedas. Su vida es una odisea de supervivencia, metáfora de la transformación económica española. Como María, millones de españoles se sienten atrapados en una trampa estructural. El país pasó de fabricar bienes en fábricas a fabricar camareros, dependientes y repartidores en una economía de servicios de bajo valor. Esta es la historia de España, la España precarizada de 2025, un relato combativo sobre cómo el modelo económico ha derivado en un callejón sin salida para la mayoría y un grito de alerta ante el riesgo de un colapso social si no se rectifica este rumbo. Los datos oficiales pintan un cuadro aparentemente contradictorio. Lo vemos todos los días: crecimiento del PIB, récord de empleo, incremento de población. Sin embargo, bajo esa superficie brillante se oculta una realidad que es absolutamente inquietante. España está experimentando una metamorfosis económica profunda que la aleja peligrosamente de la prosperidad real y la acerca hacia un modelo económico periférico, vulnerable y estructuralmente frágil. Es algo que no depende solo de este último gobierno, es algo que es histórico. No te vayas, porque vamos a hablar de algo que esconden los medios tradicionales, que cuesta analizar y que supone la consecuencia de algo que se está fraguando y que afectará a nuestros hijos en el futuro. De cómo la desindustrialización de un país, escondiendo sus efectos con cifras interesadas, puede convertirlo en un espacio miserable. Los primeros efectos ya los vemos: gente que no llega a final de mes a pesar de tener 2 empleos, colas del hambre a las que ya nadie hace caso, y un éxodo de jóvenes con talento que las estadísticas olvidan para que los porcentajes de ocupados sean los idóneos. Si te quedas hasta el final te cuento algo importante sobre el evento de este fin de semana en Madrid, el Madrid Economic Forum, en el que participo y en el que además tendremos como colofón final a Javier Milei. Y además, si quieres acceder a informes mucho más detallados de todo lo que aquí te cuento, acceder a 5 vídeos cortos exclusivos cada semana y en el futuro participar en sesiones privadas, no lo dudes, hazte miembro del canal por muy poco y así apoyas a todo mi equipo. Quédate, que lo de hoy también te interesa. Hubo un tiempo en que España aspiraba a ser una potencia industrial, pero esa visión se ha evaporado. Hoy la industria española apenas representa el 16% del PIB y solo emplea al 12% de la población activa, muy lejos de las economías más avanzadas. El vacío lo ha llenado un sector servicios que está hipertrofiado. Casi un 70% del PIB y más del 77% del empleo, de un modo u otro, dependen de esos servicios, sobre todo obviamente del turismo, la hostelería, el comercio minorista. En otras palabras, España ha basculado hacia una economía de camareros, hoteles y tiendas de bajo valor añadido, que son muy respetables, pero han dejado atrás fábricas y laboratorios. Los datos recientes lo ilustran con dureza. En 2024 se crearon 468.000 nuevos empleos netos, de los cuales el 90% fueron en el sector servicios, particularmente en el turismo como récord histórico. Y mientras tanto, la industria apenas genera trabajos nuevos o incluso pierde algunos. Depende el mes. La desindustrialización no es un fenómeno del pasado, sigue en marcha. Cada vez que España sale de una crisis, resulta que en vez de reconstruir el tejido industrial, reincide en su receta fácil: el ladrillo en su día y el turismo ahora, sectores de rápido crecimiento pero de escasa productividad. Esa terciarización profunda ha dejado un tejido productivo muy frágil, expuesto a los vaivenes estacionales y a la competencia externa, incapaz de crear empleo cualificado y a gran escala. No es casualidad que el 74% de los profesionales del sector industrial opine que lo que ocurre ahora mismo es una situación ya de tipo estructural. España es, cada vez más,
una economía de servicios con baja productividad. La pérdida de fábricas, empresas tecnológicas, todo eso está mermando la capacidad de generar valor añadido, por mucho que nos digan, "Buah, es que estamos modernizando la economía". La estamos condenando en gran parte a mano de obra y a puestos laborales poco remunerados. España, en definitiva, ha pasado de ser la fábrica, de una fábrica en Europa, a un bar, renunciando a ser una economía industrial potente para convertirse en la gigantesca maquinaria de servicios baratos de Europa. Durante las últimas 2 décadas, España ha sido testigo de una transformación demográfica sin precedentes. 6 millones de nuevos residentes han llegado a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, creando la ilusión de un país próspero, dinámico. Las calles rebosan de actividad, es cierto, los restaurantes están llenos, el sector inmobiliario parece imparable. ¿Cómo puede ser que todo eso esconda una mala noticia? Esa efervescencia esconde una verdad muy sombría. La mayor parte de ese crecimiento se sustenta en empleos precarios, en salarios estancados y en una dependencia creciente de sectores económicos vulnerables, porque aunque suban los sueldos, suben más los precios. Déjame recordarte que este vídeo está patrocinado por Trade Republic, la mayor plataforma europea de ahorro, que ya cuenta con más de 1 millón de clientes en España y que, por cierto, hoy mismo, ha anunciado el lanzamiento de su oferta bancaria localizada ya en nuestro país, en España, con IBAN español y sacudiendo los cimientos de la banca tradicional, que nunca está de más. Ofrece un 2,25% de interés anual sin límite de importe, inversión en fondos desde un solo euro y gestión fiscal automatizada. Importante, haz clic en el QR o en el enlace de la descripción para que sepan que vas de mi parte. Pero volvamos. La paradoja es evidente cuando observamos las cifras con detenimiento. Mientras el país celebra cifras macroeconómicas aparentemente positivas, más de la cuarta parte de la población, un 25,8%, se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Algo no encaja. Es más alarmante aún el hecho de que 1 de cada 6 trabajadores ocupados esté en situación de pobreza laboral. María no está sola. Millones de españoles trabajan pero no logran escapar de la precariedad económica. Detrás de esa crisis de poder adquisitivo, en realidad se encuentra una transformación, una explicación. Todo esto tiene una explicación. Es algo estructural que ha pasado prácticamente desapercibido en el debate público. De esto no habla ni Dios. La desindustrialización masiva de España. Y no hablan porque no conviene. Sería como atacar a algo que funciona. En apenas 2 décadas, aproximadamente 73.000 empresas manufactureras han desaparecido. Han reducido el tejido industrial en casi un 30%. Eso no puede ser bueno. Esta no es simplemente una cifra estadística, representa la destrucción sistemática de empleos bien remunerados, más estables y más productivos. Mientras países como Alemania mantienen más del 20% de su PIB en manufactura, España ha optado por un modelo económico donde los servicios representan el 75% del PIB. Y esa proporción coloca al país, a España, en una posición similar a economías menos desarrolladas, donde el peso excesivo de los servicios indica normalmente una debilidad estructural más que una fortaleza económica, por mucho que lo vendan así. La diferencia salarial suele ser dramática y revela la magnitud del problema. Un técnico industrial en Alemania puede ganar un promedio de 3.500 euros mensuales, mientras que un trabajador del sector servicios español apenas alcanza los 1.400. Y esa brecha no es casual. Refleja la diferencia fundamental entre una economía que genera valor añadido real, independientemente de los problemas que ahora tienen, y una que se limita a ofrecer servicios básicos de bajo valor agregado. Es expansiva, pero no es productiva. España ha caído en lo que en economía denominamos especialización periférica, convirtiéndose ahora mismo en una especie de proveedor de servicios básicos para las economías más desarrolladas, mientras importa una gran cantidad de productos manufacturados que se podrían denominar como esenciales. Las cifras son elocuentes. España importa el 85% de su maquinaria industrial y el 90% de sus componentes electrónicos, y esa dependencia externa es extrema y revela una fragilidad estructural peligrosa ante una crisis global. Recordemos la crisis sanitaria del COVID. Expuso brutalmente esa vulnerabilidad, mientras otros países con base industrial sólida como Alemania o Corea del Sur mantuvieron relativa estabilidad. Lo que vino después fue por otros motivos. España sufrió una concentración o una contracción, en este caso del PIB, de casi el 11%, la mayor de toda la eurozona.
Y la lección fue clara, pero aparentemente nadie aprendió nada. Sin industria propia, sólida, España se transforma en una economía vulnerable, altamente dependiente y muy frágil. Aunque vayan bien las cosas, que no lo van. Los efectos de esa transformación económica no se reflejan únicamente en estadísticas macroeconómicas, se manifiestan en la vida cotidiana de millones de familias españolas. Los datos del Consejo Económico y Social revelan que los hogares españoles tienen hoy una renta neta real inferior a la de 2008 y paradójicamente pagan más impuestos que entonces debido al efecto de la progresividad en frío, por el tema de que como cobras más, no interfieren sobre la inflación, estás en otro tramo y pagas más impuestos. Esa situación aparentemente contradictoria tiene una explicación sencilla pero devastadora. Los salarios, como te digo, han perdido poder adquisitivo real. El salario medio en 2025 es prácticamente igual que el de 2020 en euros constantes, indica un estancamiento absoluto del poder adquisitivo. Es más preocupante incluso que el salario más frecuente, el que más gente tiene, ha caído con fuerza, sugiriendo un aumento de la precarización laboral. Respecto a 2010, los salarios ajustados por inflación han descendido o incluso se han estancado, especialmente en el caso del salario más frecuente, el más habitual, el modal. Eso significa que 15 años después de la crisis financiera, los trabajadores españoles aún no han recuperado el poder adquisitivo que tenían antes de esa debacle. No te lo explican esto, ¿verdad? Entre todos los indicadores alarmantes, hay uno que debería avergonzar profundamente a la sociedad española: la tasa de pobreza infantil. España registra un 34% de menores de 16 años en riesgo de pobreza, muy por encima del promedio europeo, que es el 24%, que tampoco es que sea muy bajo. Y eso significa que casi 3 millones de los 7,5 millones de menores de edad en el país atraviesan situaciones de vulnerabilidad importante. Esa cifra no es solo una estadística. Representa a muchos niños como el hijo o los hijos de María, que a los 8 años ya entienden que no pueden pedir ciertos juguetes porque mamá está trabajando mucho, pero el dinero no alcanza. La pobreza infantil en España no es un fenómeno, como podríamos pensar, marginal. Es que hacemos como que no lo vemos, pero está ahí. Es una característica estructural de un modelo económico que ha fracasado en generar prosperidad compartida. Y de esto tienen culpa muchas legislaturas, no solo la anterior o la que estamos. El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal factor de empobrecimiento de las familias. El Consejo Económico y Social define el acceso a la vivienda como un enorme agujero negro que se está tragando buena parte de los beneficios de la economía y bloquea el progreso social. Pero no hagamos viviendas, no dejemos construir, no es un problema de oferta, dicen. Entre los jóvenes, el 90% considera que el elevado coste del alquiler es la principal barrera para poderse ir de casa. Y como consecuencia la edad de emancipación ya supera los 30 años, frente a una media europea que está por los 26. Y hay países que están en los 19. Esa situación crea un círculo vicioso. Los jóvenes no pueden independizarse, no forman familia, no consumen, perpetúan un modelo económico insostenible y si ya no ven salida, se van. Y ahí perdemos capital humano. Los políticos y medios de comunicación celebran cifras, crecimiento del PIB y creación de empleo, pero estos datos ocultan una realidad muy compleja. La recaudación tributaria ha vivido un ciclo virtuoso tras la pandemia, con incrementos anuales de más de 24.000 millones de euros. Sin embargo, ese aparente éxito fiscal, ese expolio, se sustenta en gran medida en el empobrecimiento real de las familias, porque el 40% del incremento recaudatorio se debió al IRPF, no a las sociedades, no a los ricos, al de todos. Pero eso no se refleja en la mejora de ingresos reales de las familias, está en las cotizaciones, sino en el efecto de la progresividad en frío. Los hogares pagan más impuestos, no porque ganen más en términos reales, sino porque la inflación empuja sus ingresos nominales hacia tramos impositivos mucho más altos, mientras su poder adquisitivo no para de deteriorarse. La experiencia de otros países ofrece lecciones claras a España. Podría ser interesante inspirarse o contemplar lo que pasó en Brasil, que pasó de un 36% del PIB industrial en los años 80 al 14% actual, y muestra las consecuencias de la desindustrialización: mayor desigualdad, vulnerabilidad a los shocks externos y crecimiento errático. A veces crecen, a veces no. México, por ejemplo, tras concentrarse en servicios y de bajo valor añadido, se convirtió en un eslabón débil de cadenas globales controladas desde el exterior. Y eso lo están notando ahora. Por eso se les puede presionar desde otros países. Ante ese panorama, habría que preguntarse si no ha habido intentos de cambiar de rumbo. ¿No se han presentado oportunidades históricas para transformar la economía española en todo este tiempo?
a qué se dedican los políticos. Y sí las ha habido, pero en gran medida se están desperdiciando, infrautilizando. Un ejemplo emblemático son esos fondos europeos Next Generation, ¿no?, que están concebidos tras la pandemia para reconstruir y modernizar las economías de la Unión Europea. Pues bien, España, el segundo país más beneficiado, con 140.000 millones de euros asignados para 2021 a 2026, la mitad es a fondo perdido, por cierto, pues resulta que el gobierno reclamó, dijo, que esos fondos impulsarían una nueva reindustrialización del país y que se orientarían a una economía hacia sectores tecnológicos, verdes y de alto valor añadido. Y eso ha acabado todo en el kit digital. Sobre el papel era la gran oportunidad de oro, para sacar a España de una trampa de servicios de bajo valor. Pero la realidad, sin embargo, ha pintado mucho menos épica. Tras más de 2 años de implementación de esos planes, solo una pequeña fracción de ese dinero ha llegado a la economía productiva. Se estima que de los 70.000 millones de euros en subvenciones previstos para 2026, apenas unos 15.000 millones, solo el 20%, terminarán llegando efectivamente a empresas, autónomos y ciudadanos, y en gran medida llegarán mal. ¿Dónde está el resto? Pues en su mayoría, curiosamente, se ha distribuido entre las administraciones públicas para inversiones, algunas no digo que no sean necesarias, en infraestructuras, en infraestructuras ferroviarias no parece, pero bueno, en servicios públicos, compra de autobuses eléctricos, placas solares en edificios oficiales, digitalización de sistemas municipales, dicen. El sector privado, motor clave de la transformación productiva, ha tenido enormes trabas para acceder a esos fondos, precisamente. El desastre de los fondos Next Generation es un golpe de realidad. La lluvia de millones que Europa quería nutrir para generar un renacimiento industrial en España, hasta ahora se ha diluido en goteras administrativas, falta de absorción. No estábamos preparados para todo eso. Cada euro no aprovechado es una fábrica no modernizada, una startup biotecnológica, por ejemplo, que no despega, un laboratorio de energía verde que no se construye. Y en contraste a todo esto, fijaos, China mantiene, por ejemplo, más del 26% del PIB en manufactura gracias a políticas estratégicas que ellos pueden hacer a mucho tiempo, ¿no?, invirtiendo 1,4 billones de dólares en sectores manufactureros avanzados. Corea del Sur, que transformó su economía en servicios básicos, que tenían servicios básicos, a manufactura avanzada, logrando salarios promedios que superan los 2.800 dólares mensuales y un sistema de bienestar que es bastante más robusto que el nuestro. España 2025, que es como lo denominaron en su día, se encontraba en una encrucijada histórica, ¿no? Por un lado presume de recuperación económica macro, récords turísticos y una reducción del paro que hasta hace poco era como inalcanzable. Pero por otro lado, bajo esa fachada late una realidad de un modelo económico que está agotado, que es incluso injusto. La desindustrialización y la terciarización extrema nos están llevando a un punto donde el crecimiento ya no mejora la vida de la mayoría. Por mucho que crezcamos, no mejora la vida de la gente. Si ese rumbo no cambia, el país se adentra en un terreno muy peligroso, el del colapso social, el colapso económico, y todo eso a cámara lenta, hecho de desigualdad permanente, frustración colectiva y oportunidades perdidas. No se trata de alarmismo, sino de ver los signos alrededor de todo ello. España aún es una democracia avanzada con niveles de bienestar superiores a muchas partes del mundo, es cierto, pero el declive relativo es real y perceptible, y un día te levantas y vives en un país pobre. Los jóvenes viven peor que sus padres, a su edad. La precariedad se cronifica, la inmigración se usa para llenar empleos de bajos salarios mientras se fuga el talento nacional al extranjero. La natalidad se hunde porque ¿quién se atreve a formar una familia sin estabilidad? La cohesión social, que fue un logro de la España democrática, empieza a resquebrajarse. Que un trabajador con jornada completa siga siendo pobre es un insulto, es socialmente explosivo, sobre todo a medio plazo. Y recordemos una advertencia: cuando la desigualdad se vuelve estructural, es muy difícil dar marcha atrás. No podemos permitirnos llegar a este punto de no retorno. Es urgente, diría yo, un cambio de modelo. Un cambio de modelo y profundo. No parches cosméticos, no eslóganes vacíos. Se necesita una política económica valiente, que invierta en reindustrializar el país con las herramientas del siglo XXI ya. Inteligencia artificial, digitalización, energías limpias, innovación científica, que combata la precariedad laboral, aumentando esos salarios mínimos, cuando se pueda, porque ahora no se puede, no somos productivos, que persiga
esa temporalidad abusiva, que refuerce la negociación colectiva para repartir mejor las ganancias en esa productividad que se produzca. Hace falta una reforma fiscal de verdad, que deflacte el IRPF a la inflación, que cierre agujeros donde ahora mismo se están produciendo. Y sobre todo se requiere voluntad política para romper la inercia, dejar de confiar en que el turismo nos va a salvar cada vez, dejar de malgastar los fondos europeos y empezar a planear que se les puede exigir eso a los políticos a 10, 20 años vista, sobre dónde queremos ver este país. Este vídeo empezaba con la historia de María, la madre trabajadora precarizada, porque en ella reside la fuerza y también la tragedia de este país. No puede haber éxito económico mientras millones de Marías sigan hundidas en la lucha diaria por sobrevivir, que a pesar de trabajar, de tener un trabajo, sean pobres. Su dignidad y su prosperidad deberían ser medida de progreso, no la frialdad de un PIB trimestral. España está a tiempo de evitar ser la próxima miseria de Europa. Pero el reloj corre. Es hora de despertar del espejismo, de encarar con urgencia las reformas pendientes, de exigir un modelo que ponga a la economía al servicio de la gente y no al revés. De lo contrario, esta década pasará a la historia como la de la gran oportunidad desperdiciada. Aquella en que España, teniéndolo todo para cambiar, no supo o no quiso hacerlo, o no tuvo quienes sabían cómo hacerlo, y precipitó su propio declive. Este es el último aviso. Aún podemos reescribir el final de esta década. Pero somos una especie de dinosaurios viendo pasar un meteorito por encima de nuestras cabezas y diciendo, bueno, ya si acaso mañana me preocupo por eso. Habría que preocuparse ya. Seguimos. Y como os decía al principio, os quería hablar del Madrid Economic Forum, el evento que se va a desarrollar este fin de semana en Madrid y donde van a asistir pues lo mejor de lo mejor en el ámbito del análisis económico, sociológico también. Va a haber diferentes mesas, diferentes ponencias, algunos talleres. En principio, en Vistalegre caben 10.000 personas, no sé si se llenará o no se llenará, pero ahora mismo hay todavía oportunidades para entradas muy baratitas y yo creo que valdría la pena hacer algo que decía en el vídeo que os voy a poner ahora, que grabé ayer y que explica por qué hay que ir, explica por qué hay que moverse, explica por qué hay que levantarse del sofá social. Os lo dejo ahí, le echáis un vistazo y os espero en el Madrid Economic Forum. Yo estaré el domingo a partir, creo que de las 5 o 6 de la tarde. Es una de las últimas ponencias. Hasta luego. Seguimos. Estoy aquí en Portugal, que acabo de dar una conferencia en Lisboa, pero quería hacer una reflexión acerca del evento que se va a llevar a cabo este fin de semana en Madrid, el Madrid Economic Forum, y donde, bueno, se van a reunir, vamos a explicar cosas, un montón de gente. Algunos de ellos son extraordinariamente difíciles de tener en un escenario, y mucho menos todos juntos. La verdad es que no se ha hecho un evento así en España jamás, y lo que sorprende es cómo han empezado a llevarse a cabo unas críticas brutales, muchas de ellas fuera de contexto, malintencionadas, algunos titulares que ya el propio titular es falso con respecto a este evento. Y eso ha sucedido desde que se anunció que el evento lo cerraría Javier Milei, el presidente de Argentina. Parece que eso ha levantado ampollas en todas partes. La cuestión es que criticar este evento por criticarlo era algo que se podía esperar, pero es un error. Básicamente porque todos los que vamos a estar allí explicando cosas no pensamos igual. Hay diferentes maneras de comprender todo lo que allí se va a respirar. Hay diferentes sensibilidades, diferentes planteamientos. Unos son más vinculados a la libre empresa, otros son más de carácter sociológico. Va a ser muy interesante y de hecho no hay excusa para que, si quieres saber, si quieres aprender y si quieres convivir en una situación como la que vamos a tener allí, faltes, ¿no? De hecho, en mi caso, yo tengo la suerte, en gran medida, de ser el que hable justo antes que Milei. Voy a hablar del euro digital. Voy a explicar qué es eso de esa moneda espía que tienen preparada para nosotros desde, en este caso, la Unión Europea, el Banco Central Europeo. En otros países también hay cosas similares. De hecho, hay 157 países que tienen ya proyectos de CBDCs en marcha. Y vamos a hablar de libertad. Vamos a hablar de cómo podemos enfrentarnos a esa moneda espía, lo que significa, los mitos también que hay sobre esa moneda y sobre lo que significa. No podéis faltar. De hecho,
muchas veces hablamos de qué podemos hacer, cómo podemos mostrarnos resistentes ante la que se nos está cayendo, cómo podemos luchar contra esta humillación social a la que se nos está sometiendo, a esa forma de incorporar control en nuestras vidas de forma absolutamente brutal. Pues la única manera y el modo de hacerlo es resistiendo, es asistiendo a lugares, no con un tuit, no con un comentario en un vídeo, que están muy bien, se tienen que hacer, hay que llenar las redes de opiniones y de opiniones favorables, pero la mejor manera es levantarse del sofá e ir a un evento como este. Estés más o menos de acuerdo, luego opines mejor o peor, pero levantarse del sofá y ser fundamentalmente resistente, porque recordad que para pelear contra el sistema, tal y como está, ese que nos humilla y nos quiere controlar, la mejor manera es ser resistente, es ser resistencia.